bueno, corresponde presentarlo también así formal, en que Sebastián nació en el año 69, es hijo de Emilio, quien lo recordamos que también estuvo al frente del plantel de los Pumas como entrenador en 3 ocasiones, presidente de la Unión Argentina de Rugby. Sebastián es escribano de profesión, aunque bueno, su actividad por el deporte lo ha llevado a trascender en esta actividad en el país y en el exterior. Se desempeñó siempre como jugador de rugby en el San Isidro Club, en el SIC, desde chico, desde sus 5 años, así que transitó todas las divisiones de rugby infantil, juvenil, y llegó a formar también parte del plantel superior, del cual bien en su club fue entrenador y encargado de categorías formativas. Como autor, tiene libros de reconocidos en el medio, como es Rugby Kids, y también la obra de rugby didáctico, compuesta por 6 tomos. Ha escrito obras biográficas muy conocidas entre nosotros, la del Beco Villegas, Pasión por el Rugby, y bueno, participa así también como acá, brinda conferencias, charlas, talleres, en clubes, uniones, por el país, por el mundo. Bueno, hoy nos da la charla acá de lo que es los desafíos en la enseñanza del rugby infantil, así que Sebastián, te dejo con los participantes y te agradezco una vez más por estar aquí desde la Unión Sanjuanina para el resto del país. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, muchas gracias. Es un gran gusto hablar de rugby, así que el agradecido soy yo. Cuando hablamos de los desafíos de rugby infantil, lo primero que tenemos que saber, al menos en mi opinión, es con qué nos vamos a encontrar. Y nos vamos a encontrar con niños. Entonces tenemos que saber básicamente cuáles son las características de los chicos. Tienen una gran tendencia a la dispersión, periodo de atención muy breve, una gran sensibilidad frente a la crítica, comportamientos egocéntricos. Tenemos que saber todo eso para adecuar todo lo que nosotros llevamos adelante, llámese entrenamientos, partidos, la forma de comunicación, para adecuarnos nosotros a ellos y no viceversa, porque ese es el primer atributo de nosotros como entrenadores de rugby. Adecuarnos nosotros a ellos y no viceversa. ¿Y cuáles son los desafíos preliminares que nosotros tenemos? Y yo básicamente creo que son, en primer lugar, tener el mismo mensaje, es decir, unificar el mensaje. Si nosotros somos muchos entrenadores y cada uno dice lo que entiende mejor y no unificamos el mensaje, bueno, posiblemente confundamos a los chicos. Y si además de unificar el mensaje podemos unificar el lenguaje, yo creo que ahí también le damos un valor agregado a nuestra comunicación. En tercer lugar, respetar la metodología de enseñanza, más allá de que obviamente pueda haber en las distintas instituciones distintas metodologías de enseñanza, yo creo que es muy importante que todos nos aboquemos a cumplir la misma metodología. El rugby es un deporte, a mi juicio, extremadamente complejo, donde la construcción de un equipo de rugby, la construcción de un juego de rugby es por etapas, es metodológico, entonces es muy importante respetar la metodología de enseñanza que nosotros podamos establecer. Y yo diría, en último lugar, y lo más importante, es esa comunión filosófica que nosotros tenemos que tener respecto del entrenamiento y respecto del rugby, porque si ahí hay un cortocircuito, entonces eso va a ser muy difícil de salvar. Entonces, básicamente, unificar el mensaje, unificar el lenguaje, tener la misma metodología de enseñanza y además esa comunión filosófica de creer que el rugby para todos es una herramienta para tratar de ser mejores, una herramienta para disciplinar, una herramienta para educar. Entonces, a partir de esas premisas, nosotros podemos desandar los distintos desafíos. Y al principio decía que el rugby es un deporte que tiene una gran complejidad, al menos en mi opinión. Vieron que algunos dicen que el rugby es muy simple, hay que pasarla para atrás, correr para adelante y ya está. Yo creo que tiene una enorme complejidad. Y fíjense el escenario, 15 jugadores de cada lado, acá lo podemos ver en el rugby infantil mayor, jugadores de distintas características y distintos roles. Yo siempre digo que entre los deportes globalizados, el rugby es el que tiene más jugadores por equipo del mundo. Tiene 15 jugadores por equipo, y eso te está dando un mensaje. Hay muchísimas tareas a llevar adelante con jugadores que tienen distintos roles y distintas características. Dicen que después del juego del ajedrez es el que tiene más combinaciones posibles. Además, muchas destrezas por enseñar. En otros deportes, en el fútbol hay que aprender a patear.
Acá hay que aprender a patear y de diferente manera, pero además hay que saber jugar un rack, jugar un maul, agarrar la pelota, el catching, levantar la pelota del piso. Un sinnúmero de destrezas que tienen su complejidad y distintos factores claves. Y como si todo eso fuera poco, tenemos un reglamento que es difícil y además es cambiante, porque se cambia el reglamento para que sea más atractivo, para que el juego tenga más continuidad. De acuerdo a todo ese escenario, nosotros tenemos la obligación, entre comillas, de simplificar el juego para que sea aprendido de la manera más fácil y sencilla posible. Reducir las complejidades del juego a simplicidades es el propósito de un buen entrenador, decía Ray Williams, aquel gran entrenador galés, organizador de la Copa del Mundo 1999. Nuestro éxito tiene que ser a través de la simplicidad. Hacer las cosas simples bien y las complejas tratar de hacerlas simples, dicen los australianos que son grandes estudiosos del juego. Entonces, tenemos que darle un sentido didáctico en el sentido de explicar el para qué, el por qué, el motivo, la razón de aquello que nosotros enseñamos, para que los chicos lo puedan incorporar de la manera más fácil y sencilla posible. Si nosotros damos una justificación a cada afirmación, le estamos dando fuerza, le estamos dando fortaleza al mensaje. Entonces, el primer mensaje es simplificar un juego que es absolutamente complejo por las razones que esgrimimos. ¿Y cuáles son esos roles que nosotros tenemos y llevamos adelante? Yo digo que nosotros somos, no solamente desarrollamos jugadores, que es importante, por supuesto, sino que además cumplimos otras facetas que son tan o más importantes que la de desarrollar jugadores. Por ejemplo, somos constructor de relaciones, somos organizadores del juego, somos comunicadores y somos además educadores. Si nos referimos a la tarea puntual de desarrollar jugadores, nosotros, al menos en nuestra metodología de enseñanza, lo dividimos en 3 etapas: el rango infantil menor, rango infantil medio y el rango infantil mayor o superior. ¿Y por qué esas 3 etapas? Porque está claro que no es lo mismo un chico de 6 años que un chico de 14 años. ¿Por qué? Porque tienen una motricidad fina totalmente distinta, tiene otro nivel de coordinación, ¿sí? Otro desarrollo psicofísico. Si a un chico de 7 años yo lo invito a patear un drop, posiblemente no lo pueda hacer, porque no tiene esa motricidad fina para poder hacerlo. Un chico de 14 años, casi con seguridad que sí. Entonces, nosotros tenemos que atender a las características puntuales de los chicos de acuerdo a la edad y a su desarrollo psicofísico. Rango infantil menor es un escenario que nosotros entendemos para inculcar sentido de pertenencia, para inculcar valores, para establecer los hábitos que son los que determinan la clase de jugador y la clase de persona que va a ser. Me gusta mucho esa frase que dice: nosotros decidimos nuestros hábitos y los hábitos deciden nuestro futuro. Entonces tenemos en este escenario de rango infantil menor un lugar extraordinario para inculcar valores y para inculcar hábitos que son lo que deciden puntualmente lo que nosotros queremos ser. Generar sentido de pertenencia e identificación con el club, generar integración entre los jugadores. Ángel Guastela decía: no hay que acosarlos tempranamente con la técnica, no hay que agredirlos tempranamente con la técnica. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que ese grado de motricidad fina no lo tienen los jugadores, entonces no estamos en condiciones de enseñarles destrezas. Y alguno me va a decir, por ejemplo, yo tengo un equipo, tengo un jugador que lo puedo hacer perfectamente. Yo, de hecho, cuando yo era entrenador de M7 tenía un jugador que pateaba de drop y lo hacía perfectamente. Pero como decía Jorge Valdano, nosotros tenemos que legislar para la mayoría. Y en ese sentido está demostrado, no por mí, sino por los estudiosos del juego y los especialistas, que dicen que en esta etapa, rango infantil menor, que estamos hablando de M6, 7 y 8, los chicos, los niños no tienen esa motricidad fina para aprender destrezas. Entonces, es una oportunidad extraordinaria para incorporar estos valores que son tan importantes, no solamente para el rugby, no solamente para el deporte, sino también para la vida. Entonces, no hay que agredirlos tempranamente con la técnica, ese es el mensaje. Tenemos un ámbito formativo, lúdico, donde los chicos se pueden enamorar del club, se pueden enamorar de todo lo que los rodea, y después vamos a tener tiempo para desarrollar al jugador. La etapa rugby infantil menor es el escenario ideal para incorporar destrezas en nuestros jugadores. Las destrezas individuales que hoy en día son el punto de partida. En una charla que dio Germán Fernández unos meses atrás, estableció una pirámide y dijo: las destrezas son el punto de partida para todo. Yo me acuerdo que cuando era chico se decía: los jugadores tienen que estar físicamente aptos y mentalmente preparados. Bueno, ahora el desafío es mayor. Si los jugadores no tienen destrezas, indudablemente ya fracasamos de antemano. Entonces, generar también lo que se llaman los jugadores polivalentes, es decir,
todas las destrezas para todos los jugadores, porque el rugby tiene hoy tal continuidad que todos tienen que saber hacer todo. Yo me acuerdo hace 20, 30 años atrás que un pilar no tocaba la pelota, entonces había ciertas destrezas que no era necesario que las supiera, porque en definitiva el juego no se los exigía. Hoy la continuidad del juego y este rugby que pasó de estático a dinámico hace que todos tengan que saber hacer todo. En definitiva, generar y moldear jugadores polivalentes, que es fundamental. Rugby infantil, medio, desarrollos de las destrezas individuales de los jugadores. Y rugby infantil mayor o rugby infantil superior ya es otro escenario distinto, porque ahí podemos incorporar no solamente las destrezas individuales, que se aprenden por supuesto siempre, sino también las destrezas colectivas y atender también lo que es la toma de decisiones, que creo que es el verdadero déficit del rugby de hoy. Toma de decisiones, invitarlos a pensar, etcétera, etcétera. Mis primeras experiencias como entrenador me permitieron ver que los jugadores siempre tienen destrezas, están bien físicamente, pero cuando los invitamos a pensar, cuando tienen que tomar decisiones, ahí me parece que hay un verdadero déficit. Y en ese sentido es importante el estilo de enseñanza que nosotros le damos. Si moldeamos jugadores siempre dependientes de lo que diga el entrenador, bueno, en vez de invitarlos a pensar, ellos simplemente están esperando la venia del entrenador o la autorización del entrenador para tomar decisiones. Bueno, yo creo que es un escenario súper interesante para que, como decía Pierre Villepré, los jugadores tienen que pensar por sí mismos. Pierre Villepré también decía, aquel gran entrenador francés, algo que a mí me gusta mucho, que dice que los jugadores no se rigen por el número que llevan en la espalda, es decir, por el puesto, sino por el lugar que ocupan en la cancha. Lo que hablábamos hace un ratito. Si moldeamos estos jugadores polivalentes, donde todos tengan las destrezas que les requiera el juego en un momento determinado, bueno, vamos a estar formando jugadores capacitados para el rugby de hoy. Esa es la tarea en cuanto a desarrollar jugadores. Pero además no solamente desarrollamos jugadores, sino que también tenemos que construir vínculos y relaciones que funcionen. Somos constructor de relaciones. Una vez Daniel Urcade dijo, sin grupo no hay equipo. Y me pareció el punto de partida. ¿De qué sirve que nosotros sepamos del juego si no creamos esa atmósfera propicia para el aprendizaje y el disfrute? Indudablemente va a faltar lo primero. Por eso, desde nuestro cargo de entrenadores infantiles, es incluso más importante el hecho de tener empatía para con el prójimo, escuchar a los chicos, adecuarnos nosotros a ellos, que saber del juego. ¿Sí? Entonces, construir vínculos y relaciones que funcionen. Recién decía, cuando era chico nosotros asistíamos a lo que se llama un estilo autoritario en la enseñanza. ¿Qué significa? Que un entrenador daba una orden y el jugador la acataba. Y poner en tela de juicio lo que decía un entrenador era básicamente una descortesía, era una falta de respeto. Hoy, a mérito del estilo no autoritario, sino cooperativo, ¿sí? Los entrenadores además tienen que convencerlos y tienen que justificar aquello que dicen. Y eso, por supuesto, que es un desafío mucho mayor. Antes nosotros dábamos una orden, los jugadores la acataban. Ahora, lejos de dar una orden, nosotros tratamos de convencerlos. Y si tratamos de convencerlos, obtenemos de ellos lo que se llama una respuesta maximalista. ¿Sí? Si los jugadores están convencidos, dan el 100%. Si obedecen por imposición, bueno, van a dar mucho menos. Me gusta aquello de que el entrenador antiguo impone, el entrenador moderno convence, y eso es un desafío mayor. Pero el entrenador contemporáneo no solo convence, sino también inspira. Y inspirar es una palabra que a mí me gusta mucho porque tiene una enorme significación, sobre todo en escenarios donde los chicos, si no logramos convencerlos y atraparlos, bueno, indudablemente van a perder la atención, no van a tener interés por las cosas que hacen. Entonces, si nosotros logramos, entre comillas, vender el rugby no solamente como un deporte, sino como una escuela de valores, como una escuela de vida, como una oportunidad para tratar de ser mejor, bueno, ahí creo que le estamos dando algo mucho más importante que solamente formarlos. Entonces, nosotros desarrollamos jugadores y además somos constructor de relaciones, construimos vínculos y relaciones que funcionen. Si nosotros logramos convencerlos, tomamos esa actitud maximalista de ellos. Si nosotros, lejos de convencerlos, solamente imponemos, tomamos esa respuesta que se llama minimalista. Además, en tercer lugar, somos organizadores. Y ahí tenemos un desafío también enorme. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos muchísimos roles y cuestiones que llevar adelante. Entonces, si nosotros le damos un marco de organización, estamos en condiciones de optimizar el tiempo con que contamos. Llevamos adelante tareas directivas y tareas no directivas o de enseñanza. Tenemos que tratar que esas tareas directivas
ocupen el menor lugar posible, a través de muchísimos mecanismos, desde ponerle nombres a los juegos que le ponemos en rango infantil menor, para que los chicos asocien el nombre con el juego, y con el ejercicio inmediatamente ya lo saben, o la forma de captar a los chicos y juntarlos. A mí me gusta decirles grupo, y ellos saben inmediatamente que los chicos tienen que estar alrededor mío, todos abrazados. Entonces, tenemos que tratar de optimizar el tiempo, y tratando de reducir las tareas directivas, bueno, se logra eso, a través de rituales, a través de tips. Bueno, sumamente interesante en un escenario donde tenemos muy poco tiempo y muchísimas tareas para llevar adelante. Número 4, nuestra tarea como comunicadores, ¿sí? Nosotros somos comunicadores y eso es muy importante. Una vez Germán Fernández, que recién les decía, dijo, si un entrenador sabe 10 puntos pero comunica 5, es un entrenador 5 puntos. Entonces tenemos que atender a lo que es la comunicación. En un escenario difícil, como les decía, los chicos tienen una tendencia a la dispersión enorme y además periodos de atención muy breves. Entonces, imagínense si nosotros hacemos un entrenamiento de 2 horas. Esos periodos de atención se van a ver muy reducidos y va a ser muy difícil optimizar el tiempo que tenemos y va a ser muy difícil generar la atención de los jugadores. Entonces, el presupuesto básico de todo es generar la atención del jugador. Si nosotros no logramos generar la atención del jugador, por más que tengamos todo el conocimiento del mundo, estamos en problemas. Como decía Gerardo Martino, cuando el jugador te come con la mirada, lo lograste. Ahora, si bosteza o mira para otro lado, estás listo. ¿Y cuál es el escenario? Primero, una enorme tendencia a la dispersión que provoca apatía, desinterés por todo. Si a los chicos no lo logramos captar, hay un desinterés por todo. ¿Cómo generar la atención? En primer lugar, crear un ambiente exento de distracciones visuales, ¿sí? Yo los hago poner en ronda. Si es rango infantil menor, los hago sentar porque la capacidad de que se dispersen y se vayan es menor, ¿sí? Después, generar contacto visual. A mí me gusta mucho porque eso genera un poder enorme. Por eso aquel entrenador que utiliza anteojos de sol, en mi opinión, se está perdiendo una cosa muy importante, que es el contacto visual. Y además comunicar con sentimientos. Los chicos se dan cuenta absolutamente de todo si nosotros improvisamos, si nosotros estudiamos, si nosotros estamos atentos. Comunicar con sentimientos, comunicar con pasión, para mí es el punto de partida. Miguel Espeche, en su libro Criar sin miedo, decía, entre la música y la letra de nuestros mensajes, los chicos se quedan con la música. ¿Y qué significa eso? Que a veces es incluso más importante cómo lo decimos que efectivamente lo que decimos. Entonces tenemos que atender siempre al modo, a la forma, a cómo llevamos adelante esa comunicación. Básicamente desarrollar lo que se llaman las habilidades comunicacionales. ¿Y cuáles son? En primer lugar, la credibilidad. Y a ver si estamos de acuerdo. Nosotros podemos tener todos los conocimientos del juego, saber todos los secretos del rugby, pero si no nos creen, ni siquiera se van a detener a escucharnos. Y pasa mucho en el campo de la política. No le creemos, ni siquiera lo escuchamos. Esa credibilidad es nuestra, producto del cargo prestigioso que nosotros tenemos. Tenemos que tratar de mantenerla y, si podemos, acrecentarla. Pero cuidado, como dice la famosa frase, la credibilidad se gana de a gramos y se pierde de a kilos. La podemos construir a través de nuestra capacitación, de nuestra curiosidad, a través de nuestro esfuerzo, pero si nos agarran en una, indudablemente esa credibilidad se puede ir a pique. Por eso el mensaje es que somos entrenadores siempre y en todo momento. Somos entrenadores cuando estamos entrenando, por supuesto, porque nos observan con especial atención, pero también cuando estamos afuera de la cancha, en el bar, en el vestuario y en nuestra vida diaria. Entonces, todo lo que nosotros hagamos constituye un mensaje, todo lo que nosotros digamos. Hay que defender esa credibilidad como punto de partida. Número 2, la coherencia. Otra habilidad comunicacional muy importante. ¿Y qué es la coherencia? Bueno, Beco Villegas, un grandísimo entrenador y hombre de rugby, decía que el hombre de rugby es coherente cuando dice lo que hace y viceversa, es decir, cuando no tiene contradicciones. Fíjense qué difícil imponer nuestra prédica si nosotros decimos que hay que llegar temprano y llegamos tarde, si nosotros decimos que no hay que hablar con el referee y nosotros hablamos. Bueno, desde la coherencia es fundamental para conservar esa credibilidad que es tan importante. Credibilidad, coherencia. Número 3, adecuarnos a los oyentes, que a veces es algo difícil porque queremos demostrar que sabemos, que nosotros estudiamos el juego, pero si estamos hablando, por ejemplo, de rugby infantil menor, bueno, indudablemente tenemos que adecuar nosotros nuestro discurso a ellos y no viceversa. A veces no tenemos que enseñar tanto del juego, sino que tenemos que tener
un escenario de escucha, de empatía para con el otro, ¿sí? Número 3. Número 4, lo que se llama una actitud positiva en la comunicación. Y a veces se cree cuando hablamos de actitud positiva, la crítica no tiene lugar, pero no es así. ¿Conocen la famosa fórmula del sándwich? Elogio, crítica, elogio. Nosotros lo que tenemos que hacer, en primer lugar, siempre es defender la autoestima de los chicos. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando damos una crítica, por supuesto cuando damos un elogio, porque el elogio tiene que ser merecido, tiene que ser espaciado, tiene que ser inmediato. Julio Velasco, entrenador de vóley, grandísimo entrenador, decía que una cosa es criticar y otra cosa es jugar. A ver si ustedes están de acuerdo. La crítica recae sobre la conducta. El juzgar recae sobre la persona. Y él decía, el hecho de juzgar que recae sobre la persona la inmoviliza. ¿Por qué? Porque va justamente hacia la persona. La crítica va hacia la conducta. Entonces, si la crítica es constructiva, lo que hace es, lejos de paralizarte, te da un impulso hacia adelante. Entonces es muy importante. No es lo mismo decir, Juan, vos sos un irresponsable, vamos hacia él, eso es un juzgar, que Juan, esa conducta es absolutamente irresponsable. Estamos cuidando la autoestima, en primer lugar, y además tenemos que impulsarlo a ir siempre hacia adelante. Lo último que tenemos que hacer nosotros desde nuestra comunicación es paralizarlos. Entonces, juzgar, estamos entrando en un lugar difícil donde al jugador lo paralizamos y a veces le estamos quitando la autoestima que es tan importante, ¿sí? Todo entrenador siempre deja una huella, siempre deja una marca, aunque creamos que no es así. Y el tema es qué clase de marca o qué clase de huella nosotros le dejamos. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos, ¿sí? Sistema positivo en la enseñanza. Comunicación no verbal también es importante, porque nosotros podemos hablar, entre comillas, sin decir una palabra. Y todo lo gestual tiene también una importancia que es decisiva, es fundamental. Nosotros comunicamos desde lo verbal, pero también a través de nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestros gestos y conductas corporales, por supuesto que también. Entonces ahí dicen que la comunicación no verbal ocupa un 70% de la comunicación. Nosotros en el SIC tenemos un módulo para hablar de comunicación no verbal. Si nosotros podemos, entre comillas, leer lo que dicen los chicos, sin siquiera digan una sola palabra, bueno, yo creo que tenemos ahí un valor agregado para tratar de entenderlos, para tratar de adecuarnos a ellos, para conocer lo que sienten, lo que les pasa, sin siquiera digan una sola palabra. Entonces, la comunicación no verbal también yo creo que es importante y es decisiva. Entonces, nosotros queremos o pretendemos ser buenos comunicadores, bueno, tenemos que tener credibilidad, tenemos que tener coherencia, tenemos que adecuarnos a los oyentes, tenemos que tener una metodología positiva en la comunicación y además tenemos que atender también la comunicación no verbal. Número 4. Número 5, ¿cuál es el otro rol que nosotros entendemos importante? Bueno, el rol de educadores, que lo dije último, pero me parece que debería ir primero y creo que estamos de acuerdo. Nosotros estamos vinculándonos no con jugadores, sino sobre todo con personas. Entonces, el desafío es siempre dar una formación integral, que implique darles conocimientos al jugador, pero sobre todo valores en la persona. ¿Quién es el líder? El líder es el que ejerce influencia sobre los demás. Y nosotros como entrenadores somos líderes, porque ejercemos influencia sobre los demás, desde muchos lugares, sobre todo desde el ejemplo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, no hay nada más contagioso que el ejemplo. Pero ese ejemplo puede ser positivo o puede ser negativo. Aquel entrenador que no influye en sus jugadores es absolutamente nada, decía Ray Williams. Nosotros influimos sobre ellos y eso implica siempre las dos cuestiones, un gran orgullo, pero también una enorme responsabilidad. Y a mí me gusta decir que no somos solamente entrenadores, sino sobre todo somos formadores. Formadores de opiniones, formadores de reflexiones, formadores de creencias, formadores de la personalidad, que es tan importante, y formadores de la mentalidad que tienen los niños o que van a tener, porque la estamos construyendo. La mentalidad puede ser mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es aquella que sostiene que uno tiene un talento y con ese talento ya solucionó todo. Y la mentalidad de crecimiento es la que dice que el talento es el punto de partida, pero después tenemos que
poner muchísimas otras cosas, esfuerzo, ganas, perseverancia. Entonces, si nosotros desarrollamos una mentalidad de crecimiento en los niños, van a saber que, por supuesto que el talento es importante, y en la alta competencia el talento es el punto de partida, pero si nosotros no atendemos todo lo demás, estamos en problemas. Esa frase que dice, el talento te abre la puerta, pero tu actitud te la deja abierta. Entonces, desarrollar esa mentalidad de crecimiento en los chicos, yo creo que es fundamental, es decisivo. Cuando hablamos de nuestro rol de educadores, yo creo que tiene que ver también con la filosofía que nosotros tenemos. Y como digo siempre, la filosofía es la base de nuestro comportamiento y empapa cada uno de nuestros actos y conductas cotidianas. Y por otra parte, nuestra filosofía del rugby no es otra que nuestra filosofía de vida, no son dos cosas disociadas. Y cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de cuestiones puramente prácticas. Vieron que a veces dice, estás filosofando como que estuvieras hablando en forma teórica. Bueno, es absolutamente práctico. Y tiene que ver siempre con el objetivo que nosotros nos planteamos como entrenadores. Yo siempre digo que básicamente tenemos los mismos objetivos. A ver si estamos de acuerdo. Nosotros queremos que los jugadores se desarrollen, que los jugadores disfruten y que los jugadores ocasionalmente ganen. ¿Es correcto? Pero, ¿qué pasa cuando esos objetivos se entremezclan? ¿Qué pasa cuando uno tiene mayor preponderancia que otro? Cuando entramos en esas zonas grises. Bueno, ahí se ve nuestra verdadera filosofía como entrenador. A veces decimos, no, yo quiero que los jugadores se diviertan, pero pongo un jugador a la cancha en detrimento de su capacidad física, porque han sido ganar de cualquier manera. A veces digo, para mí lo más importante es que se divierta, pero pongo un jugador que faltó a todos los entrenamientos vulnerando reglas y principios preestablecidos. Entonces ahí se ve nuestra verdadera filosofía. Ganar, todos queremos ganar. Eso es así. Es más, si no quisiéramos ganar, cometeríamos el peor pecado que puede cometer un deportista, que es el de ser un competidor desleal. Pero tenemos que ir siempre en busca de esas victorias que se llaman de primera, victorias de Champions, que son victorias consecuencia del disfrute y desarrollo que experimentan los jugadores. Nosotros estamos en un escenario no competitivo, sino un escenario formativo. Y a nosotros nos interesan todos. Nos interesan los que juegan bien, los que no juegan tan bien, los que juegan mal y sabemos que no van a jugar nunca en primera. Nos interesan todos. Entonces, a veces yo veo que hay entrenadores, y lo veía en mi club, y por supuesto que desde mi rol de entrenador de entrenadores, dejamos claro que esas victorias que yo llamo huecas, victorias desprovistas de nobleza, no nos conducen a ningún lado. Si nosotros poníamos el mejor jugador de apertura para que cada vez que la agarrara me tira try, indudablemente son victorias que no nos conducen a nada. O sea, las victorias por sí mismas no nos conducen a nada. Si las victorias son consecuencia del disfrute y desarrollo que experimentan todos los jugadores, bueno, son victorias bienvenidas. Pero ustedes fíjense que una victoria lleve a hipotecar el desarrollo y el disfrute de los demás jugadores, bueno, estaríamos en problemas. Y además, como digo siempre, y decía Jorge Valdano, nosotros tenemos que legislar para la mayoría. A veces un entrenador decía, no, yo estoy preparando jugadores para jugar en primera porque me interesa desarrollarlos y demás. Y nosotros estadísticamente tenemos 120 jugadores por división en el SIC. Estadísticamente está comprobado que no más de 4 o 5 jugadores van a jugar en primera división. Y si tenemos que legislar para la mayoría, nuestro objetivo no pasa solamente para formar jugadores que tal vez jueguen en primera o no jueguen en primera, sino que tenemos que, o tratar de inculcarles esa semilla de rugby, esa mágica semilla de rugby devenida en puntualidad, espíritu de sacrificio, generosidad, honestidad, respeto, humildad. Y si nosotros logramos eso, tal vez el jugador en un año se va, otro jugador se va en 2 años, y otro jugador juega hasta los 30 años, 35 años, pero nunca va a jugar en primera, no hay problema. Si nosotros generamos verdaderos hombres de rugby, entre comillas, con todo lo que eso significa, bueno, ya estamos primero moldeando personas de bien para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, que es lo más importante. Y además vamos a tener un hombre de rugby para nuestro club, que tal vez no va a ser tan provechoso dentro de la cancha, pero va a ser importante para el día a día del club, como dirigente, como entrenador, como organizador de fiesta, como asador, como lo que fuera. Entonces, volvemos al principio, si nosotros moldeamos esos grandes hombres de rugby que tengan una identificación y un sentido de pertenencia para con el club, bueno, yo creo que ahí tenemos un valor agregado. Por eso, a mí me gusta mucho
esa filosofía hindú del primero sentir, después jugar. Si nosotros generamos ese sentido de pertenencia para con los jugadores, lo vamos a tener siempre. Y ya para ir terminando, como decía John Wooden, un gran entrenador de básquet, decía, un buen entrenador puede cambiar un partido. Y eso es bueno. Si nosotros conseguimos y damos en la tecla respecto de la estrategia o la táctica, bueno, cambiamos un partido y eso es bueno. Pero dice, un buen entrenador puede cambiar un partido, pero un gran entrenador puede cambiar una vida. Y hacia eso tenemos que apuntar. Nosotros, desde nuestra capacidad de influir y de ser formadores, decía, de opiniones, de creencias, de la personalidad de la persona, formadores de la mentalidad de los niños, estamos haciendo, sin dudas, un aporte muchísimo más importante que el de formar meros jugadores de rugby. Como digo siempre, nosotros no solamente tenemos que desarrollar jugadores, porque no somos una academia de rugby, es la realidad, nosotros somos un club de rugby, con todo lo que eso significa. Entonces volvemos al principio y decimos, nos interesan todos, absolutamente todos, porque la idea es dejar una semilla en cada uno de nuestros jugadores. Sean buenos, más o menos, o malos, no hay problema. Entonces tenemos una tarea que es multifacética y de lo más variada. Apuntar a lo que se llama la formación integral. Darles conocimientos al jugador, por supuesto, pero sobre todo valores en la persona. Si quieren hacer preguntas, a disposición. Sí, Seba. La verdad es que nos han bombardeado en 40 minutos, nos has cacheteado del primer minuto hasta el último. Y nos falta tomar registro de muchas frases que algunas son tuyas, otras son de otras personas, pero bueno, con tanta o igual experiencia que la tuya. ¿Cómo? A todos se entrecorta. Bueno, sí, a ver, ahí está mejor. Hola. ¿Ahí me escuchan bien? Dale. Sí. Bueno, Sí. No, quería preguntarte, porque, bueno, ahora se da, gracias a Dios, que tenemos familias que no vienen del palo del rugby. Y si bien el entrenador puede poner la semillita del rugby en la cabeza de los chicos, que sería la parte, si se quiere, más fácil, a veces te encontrás con familias que no vienen del palo del rugby y es difícil hacerles entender cuál es la finalidad del rugby. Hay un problema con el audio, Pato. Sí, pará. A ver, capaz que ahí me escuchan mejor. Sí, Pato. Bueno, Sí, decía sí. que cómo hacemos para trabajar, o si sos partícipe de hacer reuniones con los padres que no son de la familia del rugby, para explicarles de qué manera el rugby trabaja, sobre todo que no es competitivo, que es recreativo, que es formar personas para personas de bien y no jugadores de rugby para la primera o para los Pumas. Me interesaría escuchar tu opinión respecto a cómo trabajar con los padres. Se entrecorta, pero algo entendí tu pregunta. ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho perfecto. Yo escucho perfecto, sí. Parece que Sebastián se le corta. Parece que sí. Sí, yo escucho perfecto. Sí, se quedó Cheva sin conexión ahí. Sí, se quedó sin conexión. Bueno, esperamos a ver si vuelve. Se quedó sin audio. Parece que se desconectó, algo pasó. No, esperemos un minuto, porque estamos. Sebastián salió de la reunión, no está. No lo tenemos
con audio ni con imagen, está fuera la reunión, así que esperemos a ver si se reconecta en breve. Debe estar intentando reconexión, ahí vemos por celu si está. Espectacular todo lo que dijo, brillante, impresionante. buenísimo. Sí, lo que pasa es que son muchas cosas que, como digo, nos ha cacheteado en 40 minutos, nos ha dado tanta información que, o sea, la tenemos todo, pero, viste, Ahí está Sebastián de vuelta, ahí está entrando. Hola. Seba, parece que eras vos. Perdón que se cortó, me aguardo un segundo. Sí. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ahora Perfecto. Sí. Bueno, Pato, ahí yo te escuché, entrecortado, pero llegué a entender el concepto. Les cuento lo que nosotros hacemos en nuestro club. Respecto de los padres, porque algunos tienen experiencia desde el rugby, otros no. Nosotros, la primera reunión que llevamos adelante en el año es justamente nos juntamos a todos los padres, le damos el marco de actuación que queremos frente a ellos. En primer lugar, le explicamos la historia del club, porque muchas veces no la conocen. En segundo lugar, le decimos cuál es la misión y la visión que nosotros tenemos respecto del club. Nuestro objetivo, nuestra misión, es hacer mejores personas a través del juego, a través de la práctica del juego. Entonces, nosotros le damos un marco de actuación, lo que pueden hacer, lo que nosotros esperamos de ellos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, para gente que no está habituada al rugby de nuestro deporte, le damos un marco de actuación. Y además le decimos que esto es un escenario formativo. Nosotros no queremos que, digamos, nosotros no les estamos enseñando a jugar solamente, les estamos enseñando a vivir, les estamos enseñando a saber ganar, a saber perder, a saber que si pierden, trabajar la frustración, saber que, como digo siempre, el ganador no es el que siempre gana, sino el que nunca se rinde. El rugby es la representación de la vida, entonces tenemos desde el rugby un escenario para aprender a vivir. Ahora, si buscan de los chicos un deporte donde los chicos puedan ganar y puedan divertirse, hay otros deportes que pueden hacerlo, y está muy bien. Nosotros lo que queremos es formar a las personas, con todo lo que implica eso, que muchas veces van a ganar, que muchas veces van a perder. Nosotros siempre le explicamos, y desde nuestro rugby infantil, por ejemplo, y yo he sido testigo de que muchas veces nuestros equipos, me acuerdo que equipos que yo entrenaba ganaban siempre, y a mí básicamente no me gustaba, porque si nosotros les estamos enseñando justamente a vivir, queremos que vivan todos los escenarios, que ganen y por mucho, y no pierdan su humildad, no tengan ningún signo ni acto de arrogancia, que pierdan por mucho y no hay problema, pero que nunca bajen los brazos, que nunca claudiquen, que nunca se den por vencidos. Bueno, de eso se trata la vida. Así que nuestro escenario es siempre un escenario formativo, donde a los chicos los formamos. Que por supuesto que si podemos ganar, bienvenido sea, pero lo que se trata de hacer siempre es moldear lo que se llama personas o jugadores exitosos, y no jugadores solamente ganadores, porque nosotros decimos no tenemos el control del resultado. Sí tenemos el control de otras cosas, de nuestra preparación, de nuestra actitud, de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas, de nuestro empuje. Entonces, le damos a los padres, muchos que no conocen el deporte, el marco de actuación. Y si ellos quieren colaborar, y por supuesto quieren estar presentes, hay muchas tareas de índole administrativa que pueden llevar adelante. Pero, por supuesto, trabajamos sobre lo que esperamos de ellos, la corrección que tienen que tener, cuál es el involucramiento que tienen que tener, por ejemplo, en un partido. Bueno, ese marco de actuación me parece que es fundamental, porque si hay uno que no cumpla acadamente lo que nosotros dijimos, inmediatamente se ve si ha actuado bien o ha actuado mal. Entonces, somos un club de rugby, le mostramos la historia de nuestro rugby para saber de dónde venimos y saber quiénes somos, y en definitiva le decimos la misión y la visión que nosotros queremos llevar adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Julio del Paraná Rowing Club. Te hago una pregunta. Cuando vos trabajás con los chicos yo estoy entrenando las M13 y ya empieza a haber competencias internas entre ellos. ¿Cómo manejáis eso para tratar de que no haya conflicto? Bueno, eso justamente forma parte de nuestra capacidad de construir vínculos y relaciones que funcionen. Y es todo un arte. Es decir, lo que podemos decir es ciertas pautas generales, pero en definitiva yo creo que la sabiduría, la experiencia, la capacidad del entrenador es el que
puede decidir en el caso concreto. A mí me gusta eso que se dice, flexibilidad en el trato y rigidez en el cumplimiento de normas y reglas. ¿Por qué flexibilidad en el trato? Porque los chicos son distintos. Una palmada para un chico es una fuente de motivación enorme y para otro tal vez es absolutamente indiferente. Pero sí es importante la rigidez en el cumplimiento de normas y reglas, porque si no, caemos en el relativismo de permitir absolutamente todo. El hecho de construir vínculos y relaciones que funcionen es absolutamente un arte. Entonces, y una vez dijo Pep Guardiola que dice que así como no hay dos equipos iguales, no hay dos medicinas iguales. Me parece un buen mensaje. Tenemos que utilizar nuestra capacidad, nuestra sapiencia, nuestra sabiduría y nuestra experiencia para poder generar vínculos y construir relaciones que funcionen. Por supuesto que es difícil porque convivimos con chicos que son distintos, con egos distintos y demás. Pero bueno, es un arte que nosotros tenemos que tratar de llevar adelante académicamente, porque si en un deporte como el rugby, que es un deporte de contacto, es un deporte de vínculos fuertes, nosotros no generamos esa famosa atmósfera de disfrute donde todos la pasamos bien, bueno, entonces no podemos jugar bien al rugby. Vieron en otros deportes, o incluso en el nuestro, a veces donde se genera una atmósfera que yo llamo negativa o tóxica, es imposible jugar al rugby, es imposible más, es imposible disfrutar. Y nosotros vamos al club siempre a que todo el escenario sea disfrutable. Entonces ese es el punto de partida. Si nosotros generamos esa atmósfera disfrutable, bueno, después viene todo lo demás para desarrollar a los jugadores en los distintos aspectos que hacen el juego. Juan Manuel, tenemos que levantar la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Yo soy de Azul, del Club de Remo de Azul. Yo estoy con la categoría Kinder y Escuelita de 6 y 7 años. Te quería hacer una consulta que siempre la hacemos y a ver cómo la desarrollás. Viste que en todos los equipos tenés los chicos que, como dijiste hoy, que destacan y que tienen más habilidad que otros chicos. ¿Cómo haces para que el juego sea continuo y que participen los que no están muy desarrollados psicomotrizmente y que les cuesta más agarrar la pelota, participar del juego y que se evaden del juego? ¿Tienen alguna técnica? ¿Hacen algo distinto? Sí, bueno, si vos estás hablando de rugby infantil menor, los objetivos pasan por darle siempre o tratar de darle igualdad de oportunidades, porque están los jugadores satélites que nunca agarran la pelota y después están los jugadores que tienen, por supuesto, más confianza, más destreza, que quieren agarrar continuamente la pelota. Bueno, nosotros en rugby infantil menor, por supuesto, utilizamos muchas pelotas y siempre dárselas, porque nosotros tenemos la pelota y se la podemos poner en el pecho de algún jugador, bueno, involucrar a los jugadores que están lejos, que son los jugadores satélites. Si nosotros logramos darle igualdad de oportunidades a todos, creo que en ese lugar, en ese escenario, de rugby infantil menor, que es un escenario lúdico, bueno, estamos logrando el objetivo. Cuando los chicos van creciendo, nosotros que tenemos muchos jugadores, nosotros establecemos subgrupos. Por supuesto que no subgrupos por nivel, pero lo primero que tenemos que atender siempre, al menos en mi opinión, es tratar de conseguir la igualdad. La seguridad física y la seguridad emocional. Y yo doy un ejemplo. El año pasado en M14 yo tenía 6, 7 jugadores de 100 kilos y 4 o 5 jugadores de 25 o 30 kilos. Entonces, fíjense el escenario, ustedes lo conocen, pero el desafío que es enorme. No solamente un jugador de 100 kilos cayéndose sobre uno de 25 kilos tenemos un problema. Entonces, lo más importante siempre es la seguridad física y también la seguridad emocional. No comparar, no juzgar, eso hace a la seguridad emocional. Nosotros que tenemos muchos jugadores, 80, 100, 120 jugadores, establecemos subgrupos y entrenamos por niveles. Entonces, atendemos a esa seguridad física de la que tanto hablamos. Y por otra parte, hay otro desafío, porque por supuesto que los niveles de rugby son muy distintos. Entonces, un solo ejercicio, para algunos es un ejercicio desafiante, es más, es un ejercicio frustrante porque no lo pueden realizar, y para otros es un ejercicio aburrido, porque lo hacen muy fácil. Entonces, tenemos ahí un enorme desafío. Nosotros entrenamos por grupos, entonces, de acuerdo a esa capacidad física y de destreza que tienen adelante, y después, por supuesto, tienen que jugar todos mezclados, porque así lo establece un deporte formativo en el rugby infantil. Y establecemos 3 grupos, de acuerdo al nivel, que es negro, celeste y blanco, todos mezclados.
y después, por supuesto, esos grupos van cambiando para que haya integración. Nosotros en nuestro club tratamos de solucionar 3 déficits que se generaron hace un par de años, que era el coaching, era la integración y el sentido de pertenencia, y una de las cuestiones relativas a la integración es ir cambiando y renovando esos grupos, pero siempre generando subgrupos, porque, bueno, nuestros problemas particulares eran que el jugador no conocía a su entrenador y el entrenador a sus jugadores, entonces a través de esos subgrupos se genera un contacto y un conocimiento que es decisivo. Uno sabe si ese jugador está creciendo en el juego, qué es lo que le falta, si le falta confianza, si le falta el desarrollo de destrezas. Bueno, eso es algo que enriquece mutuamente, pero obviamente que el escenario nuestro en el club tal vez no es el de otro club que no hay para hacer subgrupos. Bueno, tenemos desafíos que son enormes, tenemos que pensar y además tenemos que, bueno, adecuar nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestra sapiencia para sacar soluciones concretas ante desafíos que son básicamente multifacéticos y enormes. Bueno, Lorena, también tenemos una pregunta. Lorena Quiroga. ¿Sí? Lorena, Yo ¿me en estás realidad escuchando? me quedé con el entrenador anterior que hablaba de los conflictos que hay con los chicos y las diferencias, ¿no?, que hay. Y yo soy preparadora física del Suri de Jujuy, y desde afuera puedo ver a los entrenadores y a los chicos, y una cosa muy importante para los chicos, que yo lo puedo ver muy claro, es ser muy parejo con los chicos. Si a uno se le da una palmada en la espalda, como decías vos, hay que tratar de hacerlo con todos, ¿no? Porque hay chicos que son muy cancheros y se acercan, y hay otros chicos que son tímidos y no se acercan al entrenador. Te entiendo perfectamente. Yo creo que lo que tenemos que defender es siempre la autoestima de los chicos. Entonces, lo más importante para eso es conocerlos. Y nadie mejor que el entrenador que está con ellos para adoptar la mejor solución a su alcance. Entonces, nosotros, entre comillas, nosotros como entrenadores somos los que más conocemos al grupo, los que más conocemos a los jugadores de manera individual, y los que tenemos, entre comillas, esa medicina para dar en la tecla y en el lugar apropiado para sacar lo mejor de ellos. Guille Miodowski, Guille. Igualmente. Bueno, es un tema difícil porque no hay soluciones de antemano para todos. Tal vez ese chico tiene mucho mayor fortaleza, tal vez es mucho mejor que los otros, pero si nosotros lo sacamos del grupo, dejan de jugar porque pierden interés, porque tal vez tienen un desarrollo físico, pero el desarrollo emocional y el desarrollo psíquico es el de cualquier otro chico de su edad. Entonces lo sacás del escenario donde tienen confianza, tienen autoestima, y directamente deja de jugar. Y nosotros el objetivo supremo que tenemos que tener es que el chico vuelva el fin de semana. Después, si juega mejor al rugby, bienvenido. Si puede desarrollar los aspectos físicos, técnicos, tácticos y mentales, bienvenido. Pero lo más importante es que el chico se quede y disfrute, y como dijimos, es un escenario formativo y los chicos quieren jugar con sus amigos. Ahora, si nosotros tenemos un inconveniente extraordinario porque pone en peligro la seguridad física de los demás, entonces, por supuesto que tenemos que actuar, porque lo que tenemos que atender es la seguridad. Pero si nosotros tenemos la seguridad medianamente amparada, entonces sacarlo de un lugar donde el chico se siente seguro, se siente confiado, yo creo que es incluso hasta peligroso, porque pierde confianza, pierde seguridad, pierde autoestima. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y desde afuera, por supuesto, que no puedo dar ningún tipo de consejo ni sugerencia. Volvemos al principio: conocer a nuestros jugadores, conocer el escenario donde se desarrollen, y ahí vamos a poder tomar las mejores decisiones a nuestro alcance.
Juan Manuel, ¿tenés otra pregunta? Yo con la misma. Sebastián, ¿cómo estás? Otra vez. Sigo más o menos en el mismo tema. Yo leí bibliografía, quería saber vos qué opinabas, yendo particularmente al punto de los chicos que destacan. Nosotros implementábamos al principio obligación de hacer pases para que un poco la toquen todos. Y hubo bibliografía que leímos y entrenadores que hemos tenido coaching que nos dicen que no, que en verdad conviene que el chico se exprese y exprese bueno, no me sale la palabra ahora, pero superioridad. Sus destrezas, sus habilidades. No sé vos qué opinás con respecto a eso. No, Nada más. Yo lo que le digo como encargado de los entrenadores de mi club, lo que le digo es que siempre, más allá de lo que le digan, es que nunca pierdan su capacidad de observación, su capacidad de reflexión, que se pregunten siempre por qué, que se hagan muchas preguntas, que cada cosa que decimos tengan siempre su justificación. Por ejemplo, yo siempre le digo, a ver, tenemos que pasarla de plano. ¿Por qué? Y si me das, yo te doy 3, 4 razones. Si me das 6 razones para pasarla para atrás en vez de plano, vamos para adelante. Entonces no hay verdades absolutas. Como decía Pierre Villepré, la verdad de hoy no será obligatoriamente la verdad de mañana. Y el rugby está y seguirá estando en constante evolución. Si nosotros como si a los jugadores les decimos siempre pensar por sí mismos para tomar sus propias decisiones, siempre le digo a los entrenadores también, dudemos absolutamente de todo lo que nos dicen y tengamos esa capacidad de reflexión, de pensar a ver qué es lo que nosotros podemos llevar adelante. Y tal vez esa solución va a ser mucho mejor que la que nos dice la URBA, la UAR o lo que fuere. Si nosotros tenemos un chico que tiene su prioridad y cada vez que agarra la pelota hace try, bueno, tal vez pongamos lo de win. Entonces van a necesitar 3 pases del equipo para que la agarre. Entonces tenemos que ir buscando siempre esas soluciones que están a nuestro alcance para lograr lo que nosotros queremos, que es la igualdad de oportunidades y que los jugadores disfruten y que los jugadores se desarrollen. Si nosotros conseguimos esas 3 premisas, bueno, ya lo estamos logrando. Y el entrenador va a ser el que esté en condiciones, en las mejores condiciones de poder lograrlo. Muchas gracias, Seba. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, Seba, el Pato de nuevo. Con respecto o en relación a lo que te preguntó Guillermo, también pasa de que hay chicos que son de cierta edad y por el tamaño o porque recién se reinician y demás, se pide una excepción para hacerlos jugar en una división inferior, o sea, de mayor edad para una inferior división. ¿Qué opinas al respecto de eso? No, bueno, la URBA de hecho lo permite, puede jugar una división más arriba o una división más abajo. Eso está permitido porque una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad de desarrollo y maduración psicofísica. Entonces, tal vez tenés un chico que tiene 14 años, pero un desarrollo psicofísico de 12, 13 años. Y nosotros, que los conocemos, podemos llevarlo adelante sin ningún tipo de problema. Y de hecho, la URBA, en mi caso, no sé, en la Unión de Rugby de San Juan, lo pueden llevar adelante. Entonces, me parece correcto. Yo les doy el ejemplo mío. Yo soy mellizo, nací en diciembre, y yo hasta los 14 años jugué una división más chica, porque yo era chiquitito, y lo llevé adelante perfecto. Y eso me generó, por supuesto, mayor autoestima que si hubiera jugado con los chicos de mi edad, que está perfecto, está permitido. Entonces, en ese sentido, atendiendo no a veces a la edad cronológica, sino al desarrollo psicofísico de los chicos, lo podemos llevar adelante sin problema. Y el problema que se te plantea es que cuando tiene que jugar con la edad cronológica correspondiente a la división M15 o 16, ya el chico no quiere porque ya pasa a otro grupo de chicos y no está integrado al grupo. A ver, hagamos la de 14 a 15 puntualmente. Entonces, perfecto. Si tiene 15 y juega en la 14, nunca, siempre va a ir detrás de lo que cronológicamente debería ser. Sí, correcto, pero por eso, correcto, Pato, pero por eso tenemos que atender a las circunstancias puntuales de cada chico. Tal vez el chico que, por ejemplo, yo, que soy camada 69, tenía mucho más vínculo con la camada 70. Entonces,
me desarrollé bien. Y después, por supuesto, a los 69 los conocía porque eran de mi camada. Entonces, yo creo que no vuelvo nuevamente a lo mismo. Dar respuestas generales sobre temas tan puntuales es arriesgado, y no solamente arriesgado, sino seguramente va a ser erróneo. Entonces, hay que ver cada caso en particular. Bien, tenemos a Mariana que levantó la mano con su pregunta. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Sebastián. La verdad que estaba escuchando, o sea, yo no soy entrenadora, soy jugadora, pero quería decirte que con todo lo que dijiste me sentí súper identificada, porque todo lo que vos dijiste no solo se aplica al rugby infantil, sino también, en mi caso, al rugby femenino. Me ha pasado de tener que sufrir, digamos, malos tratos y agresiones de parte de mi antiguo entrenador, y realmente decir, no voy más, no tengo ganas de seguir, o sea, porque el esfuerzo que se hacía no se valoraba. Entonces, todo esto yo también lo trasladaría a la parte femenina, que en este momento estaba tan en crecimiento, y porque, como que digamos, sí, es verdad, las mujeres nos tienen que tratar de otra forma, no nos pueden estar ni gritando ni insultando como a mí me pasó en un momento. Y bueno, súper agradecida por todo lo que estás diciendo, Sebastián, la verdad, increíble. Bueno, muchas gracias, Mariana. Justamente hoy decía y contaba un poco que la verdad de hoy no será obligatoriamente la verdad de mañana. Bueno, con las chicas yo también digo lo mismo, porque la realidad yo cuando empecé a jugar al rugby era una cosa alocada pensar que las mujeres jugaran al rugby. Hoy hay más de 6, 7 mil chicas que juegan al rugby, y eso es una gran noticia. Me gusta mucho esa frase que dice cambiar nuestras ideas sin modificar nuestros ideales. Y si todas estas bondades de rugby se pueden trasladar a las mujeres, pues bienvenido sea. Yo sé que tienen, lo veo a diario, una enorme garra, un enorme empuje, muchísima pasión por el juego, así que yo les auguro que van a ir creciendo a pasos agigantados. Yo siempre cuento que el rugby nació en Argentina en 1873 y tuvieron que pasar más de 110 años para que las chicas agarraran una pelota y jugaran en 1985 el primer partido de rugby en la Argentina. Están acostumbradas a romper barreras, a darle para adelante, a no claudicar, a romper y batir prejuicios, por supuesto, como también los tiene el rugby. Así que bienvenido sea que agarran una pelota ovalada, y si las bondades del juego se pueden transmitir y trasladar a las mujeres, yo creo que es una gran noticia. Muchas gracias. Enrique Rebollo, pregunta. Sebastián, una pregunta. ¿Cuántos tienen, por ejemplo, decís un equipo que ustedes tienen 150 jugadores, 120 jugadores? ¿Cómo hacen con los grupos ahora con la pandemia? ¿Cómo se van a manejar con la pandemia a esos 120 jugadores, por ejemplo, que tienen? Los 120 jugadores están divididos en subgrupos, y esos subgrupos Sí. se manejan de manera diferenciada. Es decir, los subgrupos, algún subgrupo puede estar entrenando, otro subgrupo se va de gira a Rosario y otro subgrupo juega en un encuentro de la urba. Se manejan de manera, digamos, separada, justamente para generar ese vínculo entre jugador y entrenador y viceversa. Pero después, 2 veces al año, nosotros los juntamos a todos para que, por supuesto, todos se conozcan. Entonces hacemos una gira de mitad de año todos juntos, hacemos una gira de fin de año todos juntos, pero las comunicaciones son siempre entre subgrupos. Cada subgrupo tiene un head coach y tiene sus 3, 4 colaboradores, y se manejan como, digamos, como equipos, entre comillas, separados. Después, a mitad de año, si hay que hacer alguna modificación en el grupo, ya sea por nivel, ya sea por cuestiones que hacen a la convivencia y demás, se hace, pero se manejan de manera separada. ¿Y con la pandemia cómo van a hacer con los grupos todo eso? No, vos te ¿Cómo referís, van a manejar los entrenamientos, por ejemplo? No, ¿Lo bueno, tienen ya pensado nosotros, ustedes o todavía no? sí, pero los entrenamientos vía Zoom se hacen desde hace 4 meses que estamos acá encerrados. No, cuando se abra la pandemia, ¿cómo lo van a manejar eso? No, todavía no lo sabemos. ¿No lo saben todavía? No. Los encargados de, digamos, nosotros tenemos secretarios técnicos de rugby infantil, que son los que están tratando de idear cuestiones relativas a la vuelta, pero la verdad que por ahora no sabemos cómo va a ser, no tenemos ideado el regreso, porque entendemos que todavía falta mucho. Esa es la realidad, al menos acá en Buenos Aires.
Bien, tenemos nuevamente a Guille Medowski con su pregunta. Sí, claro, yo creo que es importante el rol del padre porque tiene una influencia enorme sobre los chicos. El tema es darle ese mismo marco de actuación que decíamos. Nosotros entendemos que el padre puede hacer una contribución en aspectos administrativos, nosotros lo hacemos, lo involucramos en la organización del tercer tiempo, por ejemplo, en el estacionamiento para cobrar determinadas cosas. Lo hacemos participar, pero por supuesto cuestiones ajenas al juego. Y por otra parte, nosotros en el rugby infantil decíamos que tenemos 80, 100, 120 por división, y más del 90% son padres de los chicos. Algunos están de acuerdo con eso, otros no, pero como digo siempre, las situaciones ideales no existen, en el rugby tampoco, en nuestro club tampoco, y necesariamente necesitamos que esos padres sean entrenadores porque el sistema necesita muchos entrenadores. Por supuesto que esos entrenadores padres a veces optimizan y le dan confianza a los chicos, y a veces, lejos de dar confianza, generan un estorbo. Pero como nosotros tenemos distintos subgrupos, a veces el padre pasa a estar dirigiendo otro subgrupo y deja al niño, a su hijo, en otro subgrupo. Es decir, a través de distintos mecanismos para optimizar el vínculo entrenador-jugador. Por supuesto, por supuesto. Nosotros hasta M13 la comunicación va a los padres, y a partir de M13, es decir, en M14, es un cambio muy grande porque la comunicación va directamente a los chicos, a los jugadores. De manera que ahí hay un cambio grandísimo, desde la responsabilidad, desde la maduración. Es un cambio enorme porque obviamente que M14 es la antesala ya del rugby competitivo que empieza en M15. Entonces, es fundamental el rol de los padres, y si nosotros, entre comillas, no podemos, digamos, domesticar a los padres, va a ser muy difícil que los hijos lleven adelante todas las tareas, en relativas a lo que fuere, al cumplimiento de normas, reglas, al cumplimiento de horarios, etc. Entonces tenemos que tener un contacto y una comunicación sumamente fluida con los padres, en un escenario difícil, porque algunos no han sido jugadores de rugby, no tienen la cultura del rugby, no tienen incluso la cultura del deporte. Entonces, muchas veces estamos lidiando permanentemente con eso. Nosotros, a través de algo tan importante como el ejemplo, tratamos de generar influencia. Me gusta mucho esa frase que dice: no hay nada más contagioso que el ejemplo. Ese ejemplo puede ser positivo o puede ser negativo. Nosotros influimos de muchísimas maneras, pero si a través de esos hábitos logramos generar en los chicos algo tan importante como valores, hábitos positivos, bueno, yo creo que es esencial. ¿Y por qué tan importante? Porque si logramos en rango infantil menor generar el hábito de la puntualidad, el hábito de la disciplina, el hábito de entregar todo, el hábito de la humildad, del respeto, bueno, ya estamos ganando esa batalla. Después habrá tiempo para enseñarles la destreza del juego, enseñarles la toma de decisiones, la comprensión del juego, lo que hace al desarrollo de las habilidades psíquicas o mentales, eso es otra cosa. Pero tenemos un escenario extraordinario, impostergable en el rugby infantil menor. Me gusta mucho esa frase que dice: la motivación nos impulsa a empezar, pero la disciplina, es decir, el hábito, nos impulsa a continuar. Y si nosotros logramos generarles esos hábitos, ya ganamos esa batalla. Yo siempre le explico a los chicos que yo corro 3 veces por semana, y yo casi nunca tengo ganas de correr, pero si uno se genera el hábito de que sí o sí tiene que correr, bueno, ya está ganando la batalla. La disciplina es lo que nos hace perdurar en el tiempo, porque la motivación a veces la tenemos y a veces no, y a los chicos les pasa lo mismo. A veces van a tener ganas de entrenar, a veces no van a tener ganas de entrenar, pero si generamos
desde los hábitos, desde esas pequeñas victorias diarias, y esas rutinas generan hábitos, y esos hábitos generan disciplina, ya estamos ganando esa batalla. Bien, Matías Albarracín, ¿tenés tu pregunta? Sí, buenas noches, Sebastián. Perdón, dos preguntitas. Una más chusma. Me quedó la duda, cada club tiene sus recursos, obviamente. Ustedes dividen en 3 grupos más o menos de 25 o 30 chicos. ¿Qué cantidad de entrenadores, gente tienen para poder realmente estar con todos esos chicos y contener todos esos chicos? Y la otra pregunta, por si te hago las dos rápido. La otra pregunta, en M3 y M14, acá no es competitivo en el rugby. Ahora, creo que es el único deporte, pues los chicos son hiper competitivos. ¿Cómo manejás vos? ¿Cómo crees que hay que manejar en esas edades evitar la competencia de los chicos que tienen que jugar todo cuando el chico quiere ganar, cuando se encuentra en la escuela con el contrario y viene siempre la gastada, ellos mismos llevan los puntos de cómo van en un supuesto campeonato que no existe, obviamente, pues son encuentros. ¿Cómo se maneja eso para vos? No, yo lo primero que creo que los chicos son competitivos. Más allá, yo lo que digo que eso es un escenario formativo, es decir, que a donde hacemos hincapié es en lo formativo, no en lo competitivo. Pero los chicos son competitivos y está bien que sean competitivos. Siempre que sea en un marco de reglas claras, en un marco de valores, adelante con la competencia, porque quieren ser mejores y está perfecto. Pero nosotros hacemos hincapié en que lo más importante es formar. Si nosotros vamos ganando un partido por 40 puntos, y bueno, nosotros en rugby infantil, bueno, yo quiero esa competencia entre pares, que es la que nos hace formar, lo que nos hace ser mejores. ¿De qué sirve un partido de rugby infantil que ganen por 60 puntos, donde algunos chicos pierden la autoestima y otros tienen esa falsa creencia de que son buenos? Entonces, como decíamos antes, los estamos invitando no solamente a jugar y enseñándoles a vivir. Entonces queremos que vivan todo. Y si yo estoy ganando por 40 puntos, bueno, saco los 3 mejores míos y pongo otros 3 jugadores. ¿Para qué? Para que los chicos aprendan que si vamos perdiendo, no hay que bajar los brazos, que si vamos ganando por mucho, no hay que sobrar al rival, no hay que jugar a media máquina, como decía Beco Villegas, lo peor que podemos hacer, lo peor que puede hacer un jugador de rugby es jugar a media máquina, porque le estamos faltando respeto al contrario. Entonces le estamos enseñando una serie de cosas. Por supuesto que son competitivos, y está bien, no hay nada peor que un jugador que le dé lo mismo ganar o perder, eso está claro. Por ejemplo, nosotros queremos que los jugadores ganen y queremos que los jugadores den lo mejor. Por ejemplo, nosotros establecimos en el SIC 3 reglas de oro que hacen a nuestra idiosincrasia, a nuestra historia, a las banderas del juego, porque si nosotros evaluamos todo por el hecho competitivo de ganar o perder, bueno, nosotros no tenemos el control de resultados y además nos puede dar un mensaje que es erróneo. Tal vez nosotros ganamos todos los partidos, pero no nos estamos desarrollando en los distintos aspectos, no lo estamos disfrutando y no estamos entregando lo mejor que tenemos. Si nosotros tenemos y establecemos, por ejemplo, en nuestro club 3 reglas de oro, esas 3 reglas de oro es el punto de partida para todo. Respeto, humildad y espíritu de sacrificio. Entonces, cuando termina el partido, nos sentamos todos en una ronda, tranquilos, y analizamos si hemos cumplido las premisas de nuestro club. ¿Fuimos respetuosos con nosotros mismos, dando lo mejor, con el rival, con el referee como figura sagrada? Respeto a las cosas que nos rodean, terminó el partido, levantamos la bolsa de tackle, levantamos las pelotas, ayudamos en el tercer tiempo, sí, regla de oro 1 cumplida. Fuimos humildes, es decir, ganamos por mucho, pero jamás una muestra de arrogancia, jamás jugando a media máquina, jamás siendo soberbios, ¿sí? Fuimos humildes, regla de oro número 2. Número 3, tuvimos espíritu de sacrificio, es decir, nos ganaron bien porque eran mucho mejores, no importa. No bajamos los brazos, no claudicamos, dimos lo mejor que teníamos y terminó el partido y dimos absolutamente todo. Entonces nos podemos mirar a la cara sin tener nada de qué reprocharnos. Como decía al principio, ganador, vamos a ganar y perder muchas veces, pero ganador es no es el que siempre gana, sino el que nunca se rinde. Y si nosotros nunca nos rendimos, ya somos ganadores. Entonces, si le enseñamos esas 3 reglas de oro, por lo menos forma parte de la idiosincrasia de nuestro club, ya está. Competitivo vamos a ser porque todos queremos ganar. Entonces, escenario formativo y somos competitivos, está muy bien, porque todos queremos ganar y eso está claro. Eso no lo tenemos que dejar de lado porque no hay nada peor que un jugador que no tenga ganas de ganar y que no tenga ganas de superar al contrario. Eso sí es peligroso. Bien. Seguimos, Sebastián, con algunas preguntas más que tenemos, ¿te parece? Sí. Patricio, ¿tienes otra pregunta? Sí, Seba.
Te quería preguntar cómo es la estructura del rugby infantil en líneas generales, de 14 a los 6 años, del SIC, en este caso, puntualmente. O sea, ¿cómo es la estructura? Si tienen un coordinador, 2 coordinadores por bloque, infantil mayor, menor y medio, no sé. Y la cantidad de entrenadores que tienen las divisiones, ¿quién los elige? Si son voluntarios, si pasan por una capacitación. Ese me interesa saber. Bueno, nosotros tenemos una subcomisión de rugby, esa subcomisión de rugby la cual yo integro, elegimos nosotros a los encargados de rugby infantil, elegimos a los entrenadores. Los entrenadores de rugby infantil, nosotros elegimos a los head coach de las distintas divisiones de rugby infantil, y después ese head coach elige a los distintos colaboradores. Por ejemplo, una división puede tener 100 jugadores, tiene un head coach, y además tiene 4 subgrupos, donde hay 25 jugadores, un head coach de cada subgrupo y 3 o 4 colaboradores. Básicamente es así. Todos, obviamente los entrenadores son amateurs, no rentados, pero sí tenemos secretarios técnicos que son los que asisten a los entrenadores en determinadas cuestiones, por ejemplo, armado de entrenamiento, etc. Esos secretarios técnicos son rentados. Hay uno para rugby infantil menor, otro para rugby infantil medio y otro para rugby infantil mayor. ¿Sí? Esos son los que asisten a los entrenadores, porque por supuesto que algunos tienen curiosidad, están capacitados, y otros, por supuesto, tienen cierta falencia. Y sobre todo también para el armado de las prácticas y unificar todo lo que nosotros vamos a llevar adelante. Después, en cuanto al coaching de los entrenadores, yo de la subcomisión de rugby hay un encargado de rugby infantil, un encargado de rugby juvenil, un encargado de rugby superior, un encargado del coaching de los jugadores, que es Diego Albanese, un encargado del coaching de los entrenadores, que soy yo. Entonces, ese es básicamente el armado. Somos muchos, pero en realidad la toma de decisiones no es tan grande, porque hay una subcomisión de pocos miembros, y esos miembros de la subcomisión elegimos a los entrenadores, que son gente de nuestra confianza, elegimos a nuestros head coach, y esos head coach son los que eligen a sus respectivos entrenadores. Es decir, es una fórmula piramidal muy grande, pero en realidad cuando se toman decisiones no es tan grande. ¿Sí? Sí, lo que pasa que yo te digo porque, bueno, vos estás hablando de 80 a 100 jugadores en una división. Nosotros no tenemos divisiones tan numerosas, obviamente, pero algunas divisiones numerosas, pero no tenemos la cantidad, ni cerca de la cantidad de colaboradores y gente que quiera ayudar. De ninguna manera podemos darnos el lujo de elegir, y menos todo el que está dispuesto a colaborar. Nosotros lo incorporamos y le tratamos de dar una capacitación básica. Incluso hasta padres que no han jugado al rugby, bueno, se remangan porque no tenemos tanta oferta como, ¿cómo se llama? Como puede haber en Buenos Aires, no sé. No, pero por supuesto, nosotros también, en cierta medida, también nos pasa eso. Las situaciones ideales, volvemos al principio, no existen, y frente a estas situaciones reales tenemos que actuar. Nosotros establecimos lo que se llaman los 5 escalones para la elección del entrenador, porque eso marca nuestro conjunto de prioridades que entendemos importante, porque vieron que a veces se dice, no, porque este entrenador sabe mucho, es un estudioso del juego. Entonces nosotros establecemos una escala que, por supuesto, estoy hablando del SIC, pero cada uno tiene su filosofía y sus principios, y eso está bien. Estos 5 escalones significa que nosotros lo que establecemos, cuáles son las premisas que establecemos para ser entrenador. En primer lugar, lo que se dice, ¿qué es lo primero que tiene que tener un entrenador? Le preguntaron a Graham Henry. Tiene que ser una buena persona de buena madera, para generar esa atmósfera tan importante. Buena persona. En segundo lugar, si se puede, que tenga identidad y sentido de pertenencia con el club, porque eso no lo podemos traer de otro lado, o lo tenemos o no lo tenemos. Nosotros queremos generar sentido de pertenencia, que es un valor decisivo, bueno, lo tenemos que tener nosotros. Como por ejemplo, Tito Fernández, que es el gestor del Hindú Multicampeón, él decía que los jugadores de primera debían entrenar rugby infantil para transmitir ese legado tan importante.
de primero sentir, como dicen ellos, después jugar. Entonces, sentido de pertenencia, el escalón número 2. Número 3, construir esos vínculos y relaciones que funcionen. Tenemos que tener, desde el rugby infantil, antes que conocimiento, una enorme empatía para con los chicos, la capacidad de adecuarnos a ellos y no viceversa. Si no construimos vínculos y relaciones que funcionan, se acaba todo, se cae todo. Número 4, tener ese marco de organización para optimizar el tiempo con que contamos. Y número 5, yo diría sí, tener conocimientos del juego, pero como digo siempre, conocimientos básicos. Lo importante, nosotros tenemos muchos entrenadores y si no queremos confundir a nuestros jugadores, pocos conceptos que sean sostenidos y afirmados por todos los entrenadores. Nosotros somos la voz del club, decía mi padre siempre. Somos la voz del club y somos la voz del rugby. Y por más que cambie el intérprete, por más que cambie el entrenador, el mensaje tiene que ser siempre el mismo. Por eso esa importancia tan grande de tener una misma comunión filosófica. Si nosotros somos entrenadores y queremos que salgan campeones de cualquier forma, de cualquier manera, que sin importar el atajo, sin importar las normas y reglas, bueno, vamos por un camino. Si nosotros buscamos otro camino, el de que el éxito pasa por construir y moldear mejores personas a través del juego y no tanto si ganamos o perdemos el fin de semana, que es algo anecdótico, entonces vamos por otro carril. Entonces, si no tenemos esa comunión filosófica de ver lo que nosotros perseguimos, bueno, ahí hay un cortocircuito muy difícil de sostener. Entonces, ¿cuál es nuestra escala de prioridades? Buena persona, identidad y sentido de pertenencia, constructor de relaciones, organizador del juego, organizado, y después conocedor del juego. Si no conoce el juego, que puede ser, bueno, tenemos los secretarios técnicos, que son, entre comillas, profesionales, que asisten a los entrenadores en todas las cosas relativas al juego. Porque hoy decíamos, la metodología de enseñanza implica que en cada división nosotros tenemos ciertos objetivos, porque el desarrollo es cronológico. Primero destrezas individuales, después destrezas colectivas y toma de decisiones y comprensión del juego, después van las habilidades mentales, después, bueno, utilización de los espacios, bueno, todo eso. Vamos construyendo al equipo, al jugador y equipo de rugby a través de distintos ladrillos, ¿no? Dejamos una pequeña piedrita, pero tenemos que respetar esa metodología. Y los secretarios técnicos son ex jugadores del club, profesionales que están siempre al servicio de los entrenadores, que le dan una mano enorme justamente en la capacidad de desarrollar jugadores, en nuestro rol de desarrollador de jugadores, en lo que hace a construir vínculos, etcétera. Bueno, nosotros como entrenadores tenemos ahí una importancia decisiva. Bien, tenemos una pregunta de José Rodríguez. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy de acá de Buenos Aires, de Cuba. Te hago una consulta. ¿Cuál es tu opinión, siempre que puedas, teniendo el recurso de entrenadores, en los subgrupos, de poner a padres con hijos? ¿O es preferible cruzar un padre que entrene al subgrupo que no está su hijo o no? Para vos. Depende, siempre depende. Por ejemplo, en el caso puntual de mi hijo, él se sentía con muchísimo más confianza, con muchísimo mayor autoestima si yo estaba cerca, porque para él era una fuente de motivación enorme. Otro caso que pasaba también con un amigo mío que era entrenador y sus hijos, bueno, era una fuente de conflicto enorme si el padre lo entrenaba. Entonces, ¿qué hizo? Optó por irse a otro subgrupo. Por eso siempre volvemos al principio de que el entrenador que conoce a los jugadores, que conoce el vínculo que tienen, bueno, es el que está más capacitado de tomar las mejores decisiones a su alcance. Muchas gracias. Enrique. Hola. Sí, buenas tardes a todos. Pido disculpas porque no he podido entrar lo temprano necesario, pero hay otras obligaciones con las que cumplir. Sebastián, voy a ser breve, pretendo ser breve. El tema es que yo estoy trabajando en un club que hace 3 años que se ha formado, que está en una ciudad que se llama Cachal, a 140 kilómetros de la ciudad de San Juan, lo que nos dificulta mucho el tema de tener un contacto fluido con el rugby, ¿sí? Lo que hemos estado viendo y que yo he opinado hablando con los directivos del club es que hay que trabajar en el rugby infantil porque eso es su futuro. Cuando llegamos
a la formación del rugby infantil, bueno, bien lo definieron recién, es decir, vamos a tener un mosaico de edades que los iremos encasillando a cada uno en sus edades. Pero, como bien dijiste vos, tenemos los temas de la edad biológica, la edad cronológica y la maduración que tienen los chicos. Bien, lo que estamos viendo, y lo que estoy viendo yo personalmente, que estoy tomando este desafío porque realmente lo es decir, comenzar sobre todo con los más pequeños, que son los que necesitan tener una maduración, digamos, lo más pronto, no voy a decir lo más rápido, lo más pronto posible en su manejo psicomotriz, sobre todo aplicado a los movimientos, ¿verdad? Entonces estuve leyendo los planes del desarrollo del deportista a largo plazo, que me gustó mucho los módulos que ha desarrollado la World Rugby, pero ahí caigo en un tema que es el que yo quería preguntar. Es bueno que tengamos, para empezar a trabajar con esto, aparte de la gente que va a trabajar, gente preparada como un profesor de educación física, para que mejore la parte de coordinación y la parte de maduración en los estímulos psicomotrices. Sí, pero me parece perfecto. Una vez mi padre dijo que nosotros, como entrenadores, somos una suerte de médico de cabecera y los jugadores son pacientes. Y nosotros, como médico de cabecera, tenemos especialistas de distintos rubros, entre comillas. Y el profesor de educación física es un especialista en la materia, que puede darle un valor agregado extraordinario. Y sobre todo teniendo en cuenta que en el rango infantil menor, nosotros, al menos en nuestra metodología de enseñanza, no enseñamos destrezas, sino que le enseñamos pérdida de temor al contacto, pérdida de temor al suelo. Entonces, el profesor de educación física, que es un especialista en la materia, tiene un valor agregado enorme. Pero volvamos a lo que dijimos antes, tal vez a veces no vamos a tener un profesor de educación física, a veces no vamos a tener la persona más capacitada. Y frente a eso tenemos que seguir adelante, sabiendo, como digo siempre, que las situaciones ideales no existen, no importa. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Coincido totalmente con lo que tú dices, pero vamos a tratar de tener un apoyo profesional ahí para corregir los temas que vamos a tener con estos chicos. Si no, va a ser muy duro el progreso. Claro que sí, Enrique. A mí me gusta siempre decir que más allá de lo que pasa dentro de la cancha, que los desafíos son enormes, el rugby es mucho más que los 80 minutos de juego, sino que el rugby es la vida de club, los vínculos fuertes, duraderos. Si nosotros logramos que los chicos disfruten el juego, entre comillas el juego, es decir, todo lo que implica el rugby dentro y fuera de la cancha, ese jugador va a seguir yendo, más allá de las dificultades que tengamos adentro de la cancha. Y soy autorreferencial, porque yo cuando empecé a jugar al rugby infantil, a mí no me gustaba jugar. Sin embargo, seguí jugando de los 5 hasta los 32 años, porque encontré una atmósfera donde yo lo disfrutaba, la pasaba bien, tenía amigos, donde tenía una vida de club que me hacía bien y me servía de contención, de refugio. Entonces, si logramos transmitir que el rugby es lo que pasa en la cancha, pero también todos los vínculos y todo lo que se genera fuera de él, bueno, la idea siempre es atrapar al jugador para que siga viniendo y mostrar siempre nuestros elementos distintivos. Yo siempre cuento que, en mi opinión, todos los deportes hacen bien y están muy bien que hagan deporte, pero entendemos que el rugby tiene un diferencial, tiene un valor agregado que nosotros tenemos que tratar de mostrar. ¿Y qué es? Es el carácter absolutamente integrador, donde todos pueden jugar, es la figura del tercer tiempo como elemento sagrado que nosotros tenemos que mostrarles. Imagínense los padres que vienen de otro deporte y ven que tenemos un escenario de disfrute como el tercer tiempo, donde podemos comunicarnos, donde podemos aprender, donde podemos pedir disculpas si nos hemos equivocado. Bueno, eso es nuestro, eso es único, y tiene tantos años casi como el rugby mismo. Entonces tenemos que mostrarlo, mostrar nuestras bondades para que cuando el chico ve todo eso, cuando el padre ve esta atmósfera de disfrute que tanto valoramos, bueno, el chico se quede más allá de lo que pasa dentro de la cancha, porque dentro de la cancha pueden pasar muchas cosas,
podemos disfrutar, podemos no disfrutar tanto, pero igualmente vamos a seguir viniendo. Si logramos que esos vínculos sean fuertes, sean sólidos, entre ellos y el club, yo creo que el chico, más allá de lo que pase dentro del campo de juego, va a seguir viniendo. Gracias, Sebastián. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta tenemos? ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, Martín Dávila. Sí. Hola, ¿cómo estás, Seba? Te hago una consulta. Vos hablabas del déficit de atención que tienen los chicos a esta edad. ¿Qué haces con los chicos que no colaboran en que haya atención en el grupo? Bueno, esa es una buena pregunta, Martín, porque cuando nosotros estamos frente a un chico que no solamente a veces no colabora y le hace perder la atención al grupo, sino que a veces es peligroso para la integridad de los demás, tenemos que actuar. Y sobre todo nosotros que tenemos grupos enormes. Entonces imagínense 100, 120 chicos y tenemos actos de indisciplina en el cual hacen peligrar la salud física del otro o la atención del otro, tenemos que actuar. Y eso es así, pero nosotros creamos, a mí me gustan los protocolos porque eso uniformamos cómo es el procedimiento, los protocolos de actuación ante sanciones que por supuesto no queremos dar, pero tenemos que actuar indefectiblemente. Y en esas sanciones establecemos la regla de las 3C, que es claridad, coherencia y consistencia. Claridad, le decimos a los chicos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Consistencia, que cuando nosotros establecemos una sanción, la llevamos adelante porque si no, perdemos credibilidad, ¿sí? Y coherencia significa que ante la misma conducta va la misma pena. Ustedes imagínense, nosotros tenemos 20, 25 jugadores por división. Si uno, ante un acto de indisciplina o un acto en el cual le hace perder la atención al grupo, nosotros, uno lo saca a dar una vuelta alrededor de la cancha, el otro lo manda al bar, el otro le hace hacer abdominales y el otro lo sienta en un rincón. Le estamos dando un mensaje contradictorio a los chicos. Entonces nosotros unificamos el protocolo de sanciones. Lo que nosotros le decimos, que generalmente los actos de sanciones tienen que consistir en no hacer y no en hacer. No lo digo yo, lo dicen los psicólogos que son los que saben de este tema, porque si nosotros, en primer lugar, los hacemos correr, cuando los sancionamos le estamos dando un mensaje contradictorio, que le estamos diciendo correr es malo, entre comillas. Entonces, nuestra opinión personal, desde mi lugar que yo le transmito a los entrenadores, es que nosotros lo hagamos sentar a los chicos en un lugar y en un determinado tiempo. Es decir, se sienta sobre el rincón, por ejemplo, 5 minutos. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos el control del jugador. Porque imagínense, si yo lo mando al bar, ya perdí el control del jugador, no sé dónde está, se perdió, etcétera, y eso es una responsabilidad enorme. Entonces, lo dejo sentar en un lugar un tiempo determinado, por ejemplo 5 minutos, sigo controlando al jugador, ¿sí? Pero por supuesto tiene que haber un protocolo. Primero es un llamado de atención, segundo lugar un llamado de atención, otro llamado de atención, tercer lugar lo apartamos de la actividad. Cuarto lugar, tal vez directamente hablamos con los padres y bueno, tenemos que establecer un protocolo que sea aceptado y que todos estemos en condiciones de cumplir. Tal vez otro club y otra institución lleva adelante otro protocolo y está perfecto. Lo que sí tenemos que tener claro es que todos tenemos que cumplir ese protocolo, digamos, de sanciones para llevar adelante, porque si no lo confundimos a los chicos. Perdón, dijiste claridad. Coherencia y consistencia. Coherencia y consistencia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Sí, ahí veo una mano levantada, no tengo el nombre, tengo un Mario Federico Juárez de Pile. ¿Cómo estás? Tu pregunta. Sebastián, ¿qué tal? Hola. Hola, mira, mi consulta va más a lo que es rugby infantil superior y también inicios de juvenil. Por ahora venimos con muchas capacitaciones y nos bajan contenidos de un entrenamiento que tiene que contener cierto tiempo de cada cosa, dentro de los cuales hay muchos componentes cerrados, sobre todo las destrezas. Yo lo que veo, una apreciación personal, es que yo a los chicos los tenemos en el club entre 10 y 15 veces por mes. Y a jugar juegan a lo sumo 3, 4 veces por mes. Si nosotros hacemos los entrenamientos que por ahí nos bajan con componentes tan cerrados, se transforman por ahí en aburridos. Entonces, yo insisto mucho charlando con entrenadores en que hay que buscar que el entrenamiento sea divertido, porque
Si nosotros lo único que buscamos como objetivo es el partido en sí mismo, nos cuesta que el chico vaya al club. Entonces lo que hay que lograr, creería yo, principalmente es que el chico se divierta en ir al club a entrenar, no solo a jugar. Perfectamente, coincido con tu apreciación. El entrenamiento contribuye a disciplinar a los jugadores porque establece reglas y hay que cumplirlas, y también un marco de disfrute. Entonces nosotros los entrenamientos los tenemos que disfrutar. Digamos, es un esfuerzo, pero es un lindo esfuerzo. Entonces, si nosotros no hacemos algo disfrutable, entonces de nada sirve desarrollar a los jugadores en los distintos aspectos. Cambiar, por ejemplo, los inicios del juego, que no sea algo aburrido, que no sea algo tedioso, y después ir desandando los distintos caminos para generar también condiciones de competencia. Enseñamos una destreza, bueno, por supuesto, primero sin oposición, con una oposición limitada, después con una oposición real y después en condiciones de competencia. Decíamos hoy que era un ámbito formativo, pero a los chicos les gusta competir. Entonces, yo creo que la competencia es disfrutable, hace bien y los chicos se divierten. Bueno, pues vayamos adelante con la competencia. Es decir, si nosotros, con tal de desarrollar a los jugadores o creer que desarrollamos a los jugadores, estamos dejando a un lado el disfrute, y bueno, tal vez nos vamos a perder lo más importante, que son los jugadores. Entonces, cambiemos los inicios del juego, tratemos de hacer atractivos y generemos competencia, porque a los chicos les gusta competir. Y desde la competencia nosotros podemos formar, podemos enseñar, pueden crecer. Entonces, está muy bien que la competencia la pongamos muy seguido para que los chicos tengan el entusiasmo por seguir entrenando, que es fundamental. Bien. Creo que no tenemos más preguntas. Es así. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Sebastián, ¿cómo te va? Quería hacerte una consulta. ¿Cómo maneja el club y cómo maneja, el club específicamente tuyo, cuando llega algún chico con alguna discapacidad a jugar al club? Bueno, Alberto, es una buena pregunta. Nosotros no hemos tenido la realidad, al menos dentro de mi grupo no hemos tenido, pero por supuesto yo creo que ante cosas que nosotros no sabemos tenemos que consultar a especialistas en el rubro. Esa es la realidad. Yo siempre digo que el rugby es absolutamente integrador, todos podemos jugar, pero también a veces necesitamos asistencia de personas que sepan, porque la realidad es que ser entrenador implica habilidades y aptitudes que son enormes. Hoy hablamos de comunicar, hablamos de organizar. Bueno, necesitamos habilidades enormes y a veces hay cosas que nos exceden. Entonces, es una buena pregunta la de Alberto. A veces tenemos que consultar a un especialista sobre temas tan puntuales. Yo siempre digo, queremos que todos jueguen, queremos generar un marco de disfrute, pero a veces, por ejemplo, tiene un chico con cierta discapacidad, bueno, tenemos que consultar a un especialista para saber cuál es el mejor camino para que lo que nosotros queremos, que todos disfruten, lo podemos llevar adelante. Entonces, es un acto de humildad saber que a veces nos exceden muchas cosas y necesitamos consultar a alguien para tomar las mejores decisiones a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Creo que no me quedan más preguntas ya. Bueno, le dejo una reflexión final. Bueno, yo siempre digo que el rugby se ha propagado por todas partes, y eso es una realidad, ¿sí? Hoy tenemos, contra el prejuicio de que se juega al rugby solamente en países de origen británico, hoy hay 121 países que juegan al rugby. Hay más de 9 millones de jugadores y jugadoras, porque hay 1,5 millones de mujeres en todo el mundo. Y para toda gente de rugby yo creo que es un verdadero orgullo. Pero yo siempre digo, ¿de qué serviría que el rugby se propague por todas partes si no mantiene sus elementos distintivos? Que son los valores, que son las tradiciones. Se convertiría en un deporte como cualquier otro, ni más ni menos importante que otros tantos en el universo del deporte. Por eso, nuestro desafío es que la esencia del juego, más allá de que el rugby ha cambiado absolutamente, los sistemas, la metodología de enseñanza, el liderazgo, la continuidad del juego, etc. Bueno, la esencia, que son los valores y las tradiciones, se tienen que conservar de manera inalterable. Tomando lo que se dice,
una actitud activa y participativa. Es decir, cumpliendo nuestra parte, por supuesto, pero también haciéndola cumplir. Y ese es el desafío, haciéndola cumplir. Todos tenemos que ser los guardianes o custodios de la filosofía del juego. A veces me dicen, no, pero hoy el rugby es profesional, entonces nosotros no tenemos mucho que hacer. Y yo siempre digo, a mí me gustan las estadísticas, entre los 9 millones de jugadores y jugadoras, el 99,9% son amateurs, y hay tan solo 4 o 5 mil jugadores profesionales. Y eso te está dando un mensaje, que mantener al juego al margen de la crisis y en condiciones saludables depende enteramente de nosotros, de lo que hagamos y lo que dejemos de hacer. Entonces, tomando esa actitud activa y participativa, vamos a estar en condiciones de cumplir, en condiciones de conservar lo más importante, que es la salud de nuestro juego. Y termino con esa grandísima frase que dice Beco Villegas, el grandísimo Beco Villegas, que decía: el rugby es el deporte más homogéneo, más balanceado y más perfecto que existe para el hombre. Fíjense qué fuerte, más perfecto que existe para el hombre. Y yo le agregaría para la mujer, porque en él se entremezclan cuestiones físicas, técnicas, tácticas, mentales, pero también cuestiones filosóficas, de los valores, del espíritu. Y esas cuestiones filosóficas no se hubieran dado si no se daban las características puntuales del rugby. ¿Cuál es? Que es un deporte de contacto, o con contacto. Entonces se creó un anticuerpo, una suerte de anticuerpo, que es los valores, para que un deporte con contacto se pueda llevar adelante en condiciones de normalidad. Por eso es tan importante la buena fe, el respeto y la educación. Fíjense si nosotros perdemos la buena fe. El rugby hay muchísimos lugares, entre comillas, donde poder ejercer la mala fe y el referee no se va a dar cuenta. Por eso tenemos que conservar la buena fe como principio y como algo tan importante para conservar la salud del juego. Y termino con lo que dice Tati Milano, hablando de rugby sumamente integrador. No todos podrán ser los mejores, dice, y eso es verdad. No todos vamos a poder ser los mejores entrenadores del mundo, no todos van a ser los mejores jugadores del mundo, pero no importa. No todos podrán ser los mejores, pero todos, absolutamente todos, podrán ser mejores que antes. Eso te da una pauta, que el rugby ayuda a los que juegan bien, a los que no juegan tan bien, y a los que juegan mal. No hay ningún problema. Alguien dijo alguna vez que si jugás a rugby, ya ganaste. Bueno, Sebastián, te agradezco y personalmente, y bueno, en nombre de toda la Unión, y le voy a pedir a Juan Sanzó, nuestro presidente de la Unión, que está acá en la charla, a ver si Juan querés cerrar.